Buen día. Bueno, el día de hoy vamos a elaborar un mecanismo de Grashof. Eso en parte tiene que ver directamente con la creación de documentos de ensamblaje. Esto que voy a explicar está más pensado con un doble sentido. Por una parte, llegar a simular el movimiento del mecanismo, pero haciendo un repaso de dibujo de máquinas, generar un plano de despiece o de ensamble. Entonces, y digamos que hay otro sentido, tercero, que básicamente editar piezas a partir de piezas muy similares. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo. En el material que les envié, en el tutorial de PDF, hay básicamente una serie de lecciones. Ya vimos la de pieza tipo chapa y plano de chapa, y la de estructuras soldadas y plano de soldadura. El doble sentido al que me refería realmente era estas dos lecciones de este tutorial en PDF: la edición de piezas y el ensamble de mecanismos. Bueno, aquí está el otro. Realmente va a estar relacionado finalmente con estos cuatro objetivos: la edición de la pieza, ensamble del mecanismo, vista explosionada y plano de ensamble. Esto es obviamente muy de dibujo de máquinas. Y esto es simulación de movimiento, que es la antesala a la simulación dinámica del mecanismo. Llegaremos entonces a abarcar estas 4 lecciones. Y dejaremos aparte la simulación dinámica del mecanismo, que la idea es hacer una verificación de cálculos dinámicos para verificar de forma manual y analítica, para verificar lo que arroja el programa de SolidWorks. Entonces, cualquier detalle pueden consultar esas lecciones. Yo por ahora me voy a concentrar en esto. Entonces vamos a hacer un mecanismo de 4 barras. Ya saben que el mecanismo de 4 barras, que están unidos por pernos pasadores que permiten giro de los diferentes eslabones que lo conforman, pues hay una ley llamada la de Grashof, que garantiza que al menos uno de los eslabones es una manivela o puede dar una vuelta completa alrededor de un perno pasador. Para que eso suceda así, se tiene que cumplir que la suma de las longitudes de los eslabones corto y largo sea inferior o menor a la suma de los otros 2 eslabones restantes. Vamos a denominar entonces a ese el eslabón corto, en inglés short, de 200 milímetros, el largo de 800 milímetros. Entonces esa parte de 200 más 800 daría 1000 milímetros. Los otros serían Q de 600 y P de 500. 600 más 500 sería 1100. Y entonces se cumple esta diferencia: al menos uno de los eslabones puede comportarse como una manivela. Entonces vamos a elaborar unas piezas, pero como los eslabones tienen una geometría muy parecida, lo que voy a hacer es editar. Una vez creado esta pieza, la barra más corta, simplemente la voy a editar para crear estas otras 3. Adicional, hay que crear un perno pasador para unir los diferentes eslabones. Y vamos a verificar si se cumple la ley de Grashof. Es decir, que al menos si se cumple esta diferencia de sumas, al menos uno de los elementos va a girar como una manivela. La ventaja siempre es que si hay un elemento que puede girar como una manivela, lo puedes conectar a un motor y entonces puedes emplearlo para realizar un trabajo específico. De todas maneras, este ejercicio ya yo lo hice. Entonces les voy a mostrar cuál es el objetivo final. Y les voy a mostrar el paso a paso de cómo podemos llegar hasta allá.
Entonces la idea es al menos llegar hasta la simulación del movimiento, pero no hacer cálculos dinámicos, y eso lo vamos a hacer aparte. Sí, porque hay que gastarle un tiempo, no solamente hacer la configuración de la simulación, sino también un tiempo para hacer los cálculos analíticos, para verificar que en efecto el programa puede emular los cálculos analíticos que aprendimos en dinámica y en mecanismos. Bueno, entonces por una parte tenemos el ensamble de piezas. En este caso es el mecanismo de Grashof, pero aquí lo importante es que ya fue generado una vista explosionada. Entonces voy a desgenerarla. Y finalmente lo que nosotros queremos es esto, el mecanismo de 4 barras. Ensamblarlo y verificar su operación. En la simulación de estudio de movimiento, simplemente le hemos colocado un motor de tipo rotatorio a este eslabón manivela y podemos, mediante esta simulación de movimiento, pues verificar el correcto movimiento del mecanismo. Pero hasta ahí. Por otra parte también puedo regresar a esta vista y generar entonces la vista explosionada. Aquí ya están generadas, pero explicaré entonces cómo se genera. Y por otra parte, la idea es después generar un plano de despiece de el mecanismo. En el cual está el mecanismo con las respectivas cotas, una vista en 3 dimensiones del mecanismo de 4 barras y un despiece con la respectiva tabla. Esto fue algo parcial, no alcancé a editar la descripción de cada uno de los eslabones, pero finalmente esto es un resumen de lo que pretendemos hacer. Entonces voy a explicar cómo hacemos todo eso. Voy aquí a crear. Todo esto está en una carpeta llamada Grashof, pero voy a crear una nueva carpeta llamada Grashof 2. Ahí voy a colocar la nueva pieza que haga mediante este ejercicio que estoy grabando con el video de forma de video tutorial para que siempre lo tengan como material de consulta. Bueno, vamos a ver. Entonces lo primero es crear el primero de los eslabones. Tengo que estar claro respecto a esto. Voy a crear este y a partir de ese voy a simplemente guardar como y editar para crear los otros. Entonces es bastante sencillo. Le voy a dar nuevo pieza. Y en croquis voy a crear un croquis en la vista de alzado. Voy a trazar una línea constructiva horizontal y la voy a acotar de 200 milímetros. Bueno, aquí el lío es, bueno, el de siempre. Mi documento está por default en unidades de pulgadas, así que siempre que debo especificar en milímetros, pues debo colocar el número y en este listado establecer las unidades respectivas. Pero yo puedo modificar las propiedades de mi documento para que las unidades sean de acuerdo al sistema internacional.
No he terminado mi eslabón, apenas una línea que va a garantizar que la distancia entre centros de los pasadores es de 200 milímetros, pero necesito hacer los agujeros por donde va a pasar los pasadores. Esto lo voy a acotar de 20 milímetros. Es decir, que el pasador que después elabore debe ser de 20 milímetros. Voy a trazar otro círculo acá. Y acotarlo para que corresponda con los 20 milímetros del pasador. Por último voy a trazar un rectángulo desde centro, partiendo desde el punto central de la línea. Y voy a proceder a acotarlo. Esto lo acotaré acote inteligente de 40. Y este simplemente lo voy a acotar de 200 más 40. Y listo. Ahí tengo básicamente el croquis de mi pasador. Perdón, de mi eslabón. Listo. Mediante operaciones voy a extruir ese croquis y lo voy a extruir con 10 milímetros de espesor. Voy entonces a denominar esto como, bueno, lo voy a llamar S. Esto, entonces la idea es, no voy a hacer de cero o repetir todo ese proceso para este y este y este. No. Simplemente lo que voy a hacer es guardar como. Guardar como en Grashot 2. Lo voy a grabar ahora como el eslabón largo, que lo voy a denominar L. Pero L no tiene esta dimensión de 200 milímetros, sino de 800. Entonces simplemente lo que voy a hacer es editar no la operación, sino el croquis de la operación. La distancia entre centros de entre los pernos pasadores o los agujeros es de 800. Ahí tienen que tener cuidado porque entonces me terminan desarmando el eslabón. Miren que este rectángulo es muy pequeño. Tengo que corregir entonces su longitud. Voy a dejarlo en 840. Y ahí ya aparece un eslabón. Me salgo. Guardo. Y ahora le voy a dar guardar como. Porque lo que voy a hacer es crear otro eslabón. Este es de 600. Q. Entonces voy a darle guardar como. No voy a modificar el tipo de documento. Solamente le voy a cambiar el nombre. Pero no tiene la longitud. Miren que ahora es Q. No tiene la longitud. Le voy a dar editar croquis. Q es de 600. Entonces voy a colocar acá 600. Obviamente se desarma eso. Tengo que corregir entonces la medida externa del rectángulo. 640. Ahí está. Y me salgo. Guardo. Y repito el proceso de guardar como. Entonces ya hice Q, que es de 600. Hay que hacer P, que es de 500. Entonces le voy a dar guardar como. P. Y debo entonces manipular o modificar la distancia entre centros, que ya no es 600 sino 500 para esta situación. Voy a dar 540 acá. Y listo. Ahí ya tengo
¿Pasó algo? Bueno, es como una cosa no deseada. Porque me volé un paso. Tenía que haberle dado a aceptar para salirme del croquis. Y después guardar. Pero bueno, ya terminé de hacer mis 4 eslabones. Falta mi pasador. Entonces mi pasador es simplemente croquisar un círculo. Creo que el problema son las unidades nuevamente. Propiedades de documento, unidades, pasamos a milímetros, aceptamos. Acotamos acá 20 para que correspondan con los agujeros de los eslabones. Me salgo y empleo una operación de destruir saliente base por un valor de 20 milímetros. Y acepto. Voy a guardarlo con el nombre de pasador. Y listo, ahí están los 5 elementos que requiero para hacer mi ensamble. Listo, entonces una vez tengo ya mis piezas, ahí están la larga, la corta y los otros dos, y el pasador con el cual voy a unir todas las piezas. Lo que resta es crear un documento de ensamblaje. Tengo aquí un problema de dolor de espalda. Entonces voy a proceder más bien a tomarme una pastilla. Me disculpan, pero bueno. Es un naproxeno lo que tomo generalmente para desinflamar y reducir los dolores de espalda. Hay otro que es un relajante muscular, pero eso me produce mucho sueño. Entonces cuando he tenido un día muy agitado, la espalda duele mucho y al menos me tomo un naproxeno. Voy a tomármelo y ya regreso. Bueno, volvemos. Entonces vamos a crear un documento nuevo de ensamblaje. Y el entorno es muy parecido al de pieza. Lo primero que él pregunta, voy a cerrar esto. Generalmente pregunta esto, que cuál es la pieza que voy a insertar. Pero yo quiero que primero nos concentremos en explorar qué es lo que hay en este tipo de documento de ensamblaje. Hay una pestaña llamada ensamblaje, cuyo botón más importante es insertar componentes, porque básicamente es por medio de este botón que podemos insertar los elementos que ya hemos creado previamente. En donde dice diseño, pues literalmente podemos de todas maneras croquisar cosas, pero pues realmente aquí el deber ser es previamente haber creado todos los elementos o componentes del ensamble. En la misma pestaña de ensamblaje hay otras opciones muy interesantes, pero pues está mover componentes y girarlos, pero es algo que nosotros podemos hacer directamente con el mouse y con el clic izquierdo de él. Entonces hay la opción de mostrar componentes ocultos,
Geometrías de referencia, estudio de movimiento, que va a ser lo último que manejemos, y también listado de materiales y vista explosionada. Esto lo vamos a manejar. Fuera de eso, pues están las opciones de croquis, que nos permiten realizar cote inteligente. Cálculo, entre las cosas que nos permite es detectar si hay una interferencia o si los sólidos se atraviesan. Realmente hay muchas opciones y la verdad no las vamos a explorar en esta lección. No, simplemente nos vamos a concentrar principalmente en la pestaña de ensamblaje. Entonces vamos a insertar componentes. Mi recomendación es insertar primero el elemento bastidor. En estas circunstancias, por experiencia, generalmente el elemento más largo sirve como bastidor en un mecanismo de 4 barras Rashov. Entonces voy a elegir primero L, el elemento más largo, que es de 800 milímetros. Como ven, yo puedo mover el componente fácilmente con el mouse, con el cursor. Para fijarlo le voy a dar clic izquierdo. Ahora el problema es que el primer elemento que yo inserte en este entorno, el programa lo va a reconocer como un bastidor y por lo tanto debería estar fijo. Así que ya no puedo moverlo. ¿Sí? Miren, trato de moverlo con clic sostenido, pero no pasa nada. Para moverlo puedo darle clic derecho y dice flotar. Y entonces otra vez lo puedo volver a mover y colocar donde yo quiera. Pero este es finalmente el que voy a dejar fijo. Así que nuevamente lo fijo. Vuelvo a repetir la opción de insertar componentes. Y esta vez voy a insertar el pasador. Usted podría meter todos los elementos al tiempo. Pero mi recomendación es que meta 1, 2. Y después establece entre esos elementos la relación para que se ensamblen. Entonces aquí elijo el botón relación de posición, que ahora ya está activo. Y él generalmente pues establece aquí que elija entidades de piezas diferentes para relacionarlas. Yo voy a elegir esta lista y voy a elegir también esta lista. Automáticamente él elige la opción coincidente, pero no es la única forma como puede relacionar dos entidades: paralela, perpendicular, tangente, concéntrica, bloquear. Utiliza la alineación para decidir si lo vas a colocar en este sentido o en este otro sentido. Pero así me sirve. ¿Es la única? No. Hay relaciones de posición avanzadas: centro de perfil, simetría, ancho, relación de posición de trayecto, acoplamiento lineal, etc. Y hay unas relaciones de posición mecánica que están pensadas para elementos mecánicos estandarizados. Bueno, no necesariamente estandarizados. Pero tenemos relación de leva, ranura, bisagra, engranaje, piñón de cremallera, tornillo, junto universal. Bueno, tornillo, piñón de cremallera y engranaje obviamente son unas relaciones pensadas para elementos estandarizados. Llámese engrane, piñón de cremallera y tornillo. Pero no es lo único, está también junto universal, bisagra, ranura y leva, que no necesariamente son elementos estandarizados. En todo caso, esto no va a aplicar para nosotros. Yo lo que quiero es hacer un repaso de dibujo de máquinas, pero no quiero detallar cada situación específica que les acabo de hablar. Lo que vamos a hacer es primero desarrollar sobre todo los temas que están relacionados con la materia teórica, que es la parte de simulación estática, simulación de fatiga, simulación de pandeo y simulación de impacto. Esto lo hemos hecho como una forma de repaso porque definitivamente para hacer las simulaciones de las piezas primero hay que dibujarlas. Si abarcamos estos temas y nos sobra tiempo, entonces retomaremos ese tipo de ensamblajes de elementos mecánicos estandarizados. ¿Listo? Bueno, por ahora con eso me basta y voy a darle a aceptar. Y luego repito aceptar.
Noten que las piezas que voy creando en este entorno aquí se van colocando. Las piezas y las relaciones que preestablezca aquí se definen. Entonces cada vez que crea una relación nueva entre diferentes piezas, aquí se va creando un nuevo icono que lo representa. De igual forma aquí están las diferentes piezas que he introducido. La larga y el pasador. Voy a repetir el procedimiento una y otra vez para ir ensamblando este mecanismo de 4 barras una pieza al tiempo. Insertar componentes. Ahora voy a elegir el elemento más corto. Lo coloco cerca, pero la idea no es fusionarlo. Siempre voy a fusionar o ensamblar con relación de posición. Me pregunta que qué entidades voy a señalar. Elijo esta arista y esta otra arista. Listo, ahí está. Acepto y acepto nuevamente. Siempre debo verificar después de haber ensamblado las piezas si se mueven como yo quiero que se muevan. Sí, esta debería ser la manivela. Y se mueve de esta forma, que es una vuelta completa, es una manivela. Pero obviamente hasta ahora no he terminado de hacer el ensamble completo. Tengo que repetir una y otra vez el ensamble de piezas. Esta vez voy a insertar nuevamente un perno pasador. Relación de posición. Esta arista con esta arista. Acepto y acepto. Voy entonces a insertar componentes y esta vez voy a colocar el elemento más... Se me perdió esto. Creo que voy con el de 600, que es Q. Entonces voy a establecer una relación de posición apropiada. Tengo que tener cuidado de que pueda al final cerrar la cadena cinemática que estoy estableciendo con antelación. Entonces esta vez voy a elegir ahí. Pero ahora la idea es colocar un perno pasador que salga por este lado. Entonces voy a insertar un perno pasador. Establezco la relación de posición de esta arista con esta arista. Acepto y acepto. Y ahora voy a establecer el último de los pernos pasadores en la parte baja. Bueno, primero voy a verificar como siempre si esto se mueve como yo quiero que se mueva. Sí, esto ya tiene pinta. Entonces voy a proceder a insertar componentes. Esta vez será el último de los eslabones. Esta vez va a ser P. Sí, en ese orden de ideas, P es el último. Ya Q lo inserté. Voy a establecer una relación entre esta arista y esta arista. Acepto y nuevamente acepto. Ya lo único que haría falta sería incluir un perno pasador por acá, ¿cierto? Voy entonces a incluir un perno pasador, pero esta vez lo voy a meter en la parte baja. Aquí. Relación de posición. Esta arista con esta arista. Acepto, acepto.
Y voy a establecer la relación final entre este agujero y este perno pasador, a ver si me cierra el sistema. Esta arista con esta interna. Acepto y acepto. Y luego lo importante es verificar si el mecanismo se mueve como yo quiero que se mueva. Listo. Ahí está. Bueno, funciona. Voy a guardarlo. Reconstruir y guardar el documento. Voy a ponerle Grashof 2. Y ya tengo mi ensamble. Lo siguiente es realizar un estudio de movimiento. Para hacerlo, pues aprovecho que este sí se comporta como una manivela para acoplarle un motor de tipo rotatorio. Solamente voy a hacer una simulación para animarlo. Es decir, un video. ¿Sí? Entonces aquí dice motor rotatorio. Mueve un componente como si actuara sobre el mismo motor rotatorio. Recuerden que para entrar a este pantallazo tuve que pasar de la pestaña de modelo que está en la parte inferior a estudio de movimiento. Pero yo puedo generar cualquier estudio de movimiento las veces que yo quiera. Para generar nuevos estudios de movimiento, ¿qué hago? Aquí dice en la pestaña de ensamblaje nuevo estudio de movimiento y va a crear entonces una nueva pestaña que diga estudio de movimiento 2. Así puedo simular diferentes aspectos del movimiento del mecanismo. Pero quiero simplemente que esto se comporte como un mecanismo de 4 barras con este como manivela, es decir, un motor acoplado acá haciendo que esto gire continuamente. Entonces voy a elegir motor rotatorio. Él espera acá que yo seleccione un elemento al cual le voy a colocar el motor, este. Controlo el sentido de giro con este botón. Y acá puedo especificar el tipo de movimiento que va a realizar. Velocidad constante, pero puedo también establecer distancia, oscilantes, segmentos, puntos de datos, expresión, servomotor, carga, función desde archivo, etcétera. Voy a dejarla en velocidad constante. Y en cuanto a velocidad, voy a dejarlo en 10 RPM. Para que no se mueva tan rápido y lo pueda apreciar. Le voy a dar a aceptar. Por default, él establece el tiempo de animación durante 5 segundos. Pero yo esto lo puedo extender hasta 10 segundos. Por ejemplo. Acá puedo controlar la velocidad de la simulación. 1x básicamente sería como se vería normalmente. A una escala de tiempo normal. Pero puedo acelerar esa escala de tiempo o retrasarla. Esto punto 1, punto 25 sería retrasarlo para que se mueva más lento. Y 1.5 y 2 más rápido. Pero ahí debería funcionar. En cuanto acá, el modo de reproducción puedo dejarlo normal o un modo de reproducción en forma de bucle. De tal manera que la simulación se repite una y otra vez. Simplemente entonces lo que tengo que hacer es darle reproducir. Y ahí me muestra entonces la simulación como si un motor estuviera acoplado al eslabón balancín. Bueno, balancín no, manivela. Balancín es que no alcanza a dar una vuelta completa y que entonces gira entre un par de posiciones angulares fijas que no llegan nunca a los 360 grados. Entonces, ahí está. En cualquier momento venimos acá y le damos detener. ¿Es eso todo lo que se puede hacer? No. En complementos de SolidWorks podemos activar la opción de SolidWorks Motion. Ahora mismo
Si miramos esta pestaña, la única opción que hay es animación y movimiento básico. Sin embargo, nosotros podemos hacer cálculos dinámicos sobre este mecanismo, muy propios de dinámica, pero también de mecanismos. Pero para poder activar esa opción tendremos que darle clic aquí en la pestaña de complementos SolidWorks Motion. Y eso, si la versión de SolidWorks que usted tiene el complemento. Después de eso tenemos entonces adicionalmente análisis de movimiento. Dice la simulación más realista que tiene en cuenta todos los tipos disponibles de objetos de movimiento y proporciona resultados numéricos precisos. Esos son fuerzas, torques, trayectorias, velocidades, aceleraciones. Todo lo que uno aprende en dinámica lo puede calcular para este mecanismo. Entonces, noten, aquí en la parte de abajo apareció la opción de motor rotatorio. Quiere decir que aquí yo puedo venir y editar la operación y modificarla como yo quiera. Por si de pronto me equivoqué o quiero probar una cosa diferente. Miren que acá incluso puedo calcular resultados y crear gráficos. Pero esto está más pensado sobre todo para análisis de movimiento, más que para solamente una animación. En animación, ¿qué podemos hacer aparte de lo que ya hicimos? Podemos, por ejemplo, guardar la animación en un documento tipo AVI. También podemos insertar la rotación alrededor del mecanismo. Y esta parte de agregar resortes y estos componentes son para simular el comportamiento visual, una animación, pero como tal no va a permitir hacer unos cálculos dinámicos a menos que cambiemos a la opción de análisis de movimiento. Incluso podemos combinar la simulación dinámica del movimiento del mecanismo con cálculos ya más robustos de dinámica con simulación de esfuerzos en el mecanismo a medida que él se va moviendo. Pero vuelve y juega. No tiene mucho sentido hablar de simulación de esfuerzos en un mecanismo de 4 barras cuando ni siquiera hemos hecho una simulación estática o de fatiga, de pandeo, de impacto, etc. Entonces lo primero sería, después de terminar la parte de simulación dinámica del mecanismo, veremos entonces estos temas. Como esto tiene más de repaso de dibujo de máquina, hasta aquí voy a dejar la parte de simulación o de animación. Y más bien me voy a centrar en la generación del plano de esto. Bueno, entonces regresamos a la pestaña del modelo. ¿Qué podemos hacer aquí? Ahora podemos crear un despiece de esto. ¿Cómo lo hacemos? En donde dice vista explosionada. Miren primero acá que normalmente nosotros estamos siempre en el gestor de diseño, pero no es la única opción que tenemos. También tenemos el Property Manager y este, que es el que controla lo que visualizamos. Ahora mismo tenemos un Grashof, mecanismo de 4 barras que cumple la ley de Grashof, pero pues está completamente ensamblado. Podemos a partir de vista explosionada crear un nuevo ítem acá que represente el desarme o despiece de este mecanismo. Entonces vamos a mantener esto para que podamos apreciar qué sucede cuando presiono vista explosionada. Entonces cuando presiono vista explosionada, él se me queda como esperando que yo le mencione cuáles son las piezas que voy a empezar a desarmar. Voy a desarmar todos los pernos pasadores. Elijo un perno pasador y entonces después aparecen unas flechas y unos círculos. Los círculos son para hacerlo girar y las flechas para hacerlo trasladarse. Yo simplemente lo voy a trasladar en este sentido, pero también lo hubiera podido hacer en este. Puedo hacer esto también con este perno pasador, como si estuviera desarmando mi máquina, o mejor dicho, mi mecanismo. Lo voy a hacer también con este. Estaba mirando que en la nueva versión de SolidWorks esto tiene más opciones inteligentes que permiten literalmente o de forma casi automática desarmar todo esto.
Listo, ahí están sin los pernos pasadores. Voy a enseñar entonces este eslabón. Lo muevo para acá. Y ahora este lo muevo para acá. Y este lo muevo para acá para darle un sentido lógico de cómo se desarmaría esto. Le voy a dar a aceptar. Y miren que acá puedo desplegar y aparece una opción que dice vista explosionada. Yo la puedo desactivar y volver entonces a lo que era originalmente antes de que desarmara el mecanismo. ¿Cómo lo hago? Pues hay varias opciones. Puedo presionar directamente este botón de vista explosionada o acá. Contraer. Lo bueno es que tiene esta opción de explosionar, o también puedo contraer y explosionar animación, es decir, cómo se desarmó esto. ¿Listo? Algo más simpático de ver. Podría, si quiero, grabar un video de eso. Ahí dice guardar animación. Listo. Voy a guardarlo. Y ahora voy a utilizar esta vista explosionada para generar un plano en donde se encuentra una vista tridimensional de la máquina ensamblada y en otra desarmada. Y también generar una respectiva lista de materiales. Entonces voy a guardar, me salgo de acá, creo un documento nuevo de dibujo para crear el plano de mi despiece. A1 es el formato que voy a seleccionar. En opciones voy a garantizar que las propiedades de mi documento sean consistentes con el sistema internacional. Me está preguntando que qué documento le voy a generar. Acá voy a elegir filtrar ensamble. Me va a mostrar aquí. Elijo el tipo de documento que yo quiero visualizar. El por default está así en piezas, pero yo le puedo decir incluso que sea un ensamble lo que me muestra, o lo que me muestre sea un plano. Bueno, de hecho no me está mostrando el plano porque no hay plano en esa carpeta. Este sirve. Le voy a abrir. Miren que aquí donde dice predeterminado, voy a cambiar aquí esta opción donde dice abajo mostrar en estado explosionado o estado de rotura de modelo. Lo voy a desactivar. Quiero mostrar es una vista de mi mecanismo armado. Voy a darle vista preliminar. Aquí está el mecanismo. Le voy a generar entonces una vista superior y una vista tridimensional. Puedo emplear elementos del modelo para importar todas las dimensiones relacionadas con el modelo original. Aquí cambio todo el modelo, importar elementos en todas las vistas y señalo qué es lo que quiero del modelo original que aparezca acá. Debo dejarlo así. Voy a darle a aceptar y ahí aparecen las cotas. Esta vez no me voy a dar mala vida por reubicar las cotas. Ustedes saben muy bien que para fines de expresión gráfica sí deben acomodar estas cotas para que la persona que vaya a leer el plano entienda qué es lo que está viendo acá. Obviamente aquí hay mucha cota y hay que manipularla de tal manera que sea más fácil de leer esto. Pero no me quiero concentrar en eso. Me quiero concentrar en lo de generar el despiece acá. Aquí no está el despiece, pero puedo repetir en ver diseño, vistas del modelo, elegir la misma pieza original y en esta ocasión sí decirle mostrar en estado explosionado. Si tengo más de una vista explosionada yo la puedo seleccionar acá, pero solamente generar una sola vista explosionada. Me interesa solamente mostrar la vista explosionada tridimensional. Ahí está. Entonces sin explosionar,
explosionado. Le doy ahí y acepto. Quisiera generar un listado de los materiales que conforman mi ensamble. En anotaciones, al final está tablas y vamos a darle listado de materiales. Por default estoy seleccionando la última vista que inserté, es decir, la del despiece. Si no, él me preguntará que a qué vista le va a sacar el listado de materiales. Como ya había seleccionado previamente esto, simplemente lo voy a aceptar y aquí aparece, obviamente aparecen los nombres de las piezas, pero las descripciones no. Entonces, si quieres una descripción acá, si te toca o editar acá o ingresar entonces mediante una nota. L es una lámina de ACTM A36 y coloco, no sé, las dimensiones de esa lámina. Puedo hacer lo mismo con cada uno de los otros elementos que conforman mi ensamble. Ahora el problema es que yo no sé qué es 1, qué es 2, qué es 3, qué es 4, qué es 5. Lo sé porque yo lo denominé de esta forma. QPSL. ¿L cuánto era? Podemos completar esto. Era de 800 por... Bueno, de hecho la figura completa era de 800 por 10 de espesor. El ancho de la pieza por 10 de espesor. Podría repetir eso para los demás, ¿no? Ya sabemos cuáles son las dimensiones del pasador. Ese sabemos que es de 200 milímetros por 40 por 240 por 40 por 10 y así sucesivamente. No me quiero concentrar en eso, sino aquí como yo le indico, el que va a leer el plano, que es 1, que es 2, que es 3, que es 4, que es 5. Entonces en este caso, ¿qué hago? Está la opción de globos automáticos. Como está señalando esta vista por default, si no te toca señalarlo, yo le puedo dar a aceptar y que me genere automáticamente los números de la pieza. No lo ha hecho. O de pronto lo generó en donde no quería. Bueno, vamos a ver si aquí puedo intentar mediante anotación darle globo automático. Aquí está, lo generó fue en esta vista. Entonces ya sé que es 1, que es 2, que es 3, que es 4, que es 5. Entonces aquí lo que pasa es que el problema de las cotas, pero ya saben que ustedes están obligados a mejorar por norma de expresión gráfica la claridad del plano. Que no se intercepte muchas cotas con la figura. Pero aquí ya vemos que con 4 se está refiriendo a este eslabón. El que mide 600 y así sucesivamente entre agujeros. Podemos aquí decirle que me genere... No. Lo está generando siempre en esta vista. Pero igual. Para efectos prácticos me sirve igual. Bueno, listo. Eso es básicamente lo que quería explicar el día de hoy. Tenemos entonces nuestro respectivo
plano de despiece. De pronto lo que haría falta aquí es realmente que los globos estuvieran posicionados acá. Bueno, no lo genera. Vamos a ver si de pronto lista de materiales, señalar esta vista. Obviamente se va a generar la misma tabla, así que lo mejor es simplemente borrar esta. Vamos a borrar esta. Y como esta tabla se ha generado a partir de esta vista, cuando le demos globo automático deberían asociarse los globos de la numeración de las diferentes piezas a esta vista y no a esta otra, porque la tabla que estaba antes estaba asociada era a esta. Vamos a ver si así sucede. Bueno, no, la sigue asociando a esta vista. Vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar nuevamente todo esto. A ver. Listo. A ver dónde la genera en esta ocasión. Y salimos ahí de la duda. Entonces vamos a generar una tabla. Listado de materiales. Señalamos la vista a la que queremos generarle la tabla. Y hablamos nuevamente de globo automático. Señalamos este. Y ahí sí se me generó. ¿Listo? Ya me tocaría otra vez volver a incluir la otra vista. Y generarle las cotas. ¿Sí? Ver diseño. Vistas del modelo. Vamos a darle siguiente. No, esta no quiero que genere el explosionado. Vista preliminar. Está esta. Esta. Me salgo. En anotaciones, elementos del modelo. Generalmente va a coger la última vista que había insertado. Voy a darle a aceptar. Y listo. Básicamente el mismo resultado. Pero obviamente la idea es que el programa trabaje para mí. O haga lo que yo quiera. Y no lo que él arroje por default. Entonces al menos ahí ya están indicadas cuál es la pieza 1. Cuál es la pieza 2. Cuál es la pieza 3. La 4. Y había que completar entonces en descripción. Pues la información referente a cada uno de los elementos. Qué es L, qué dimensiones tiene, qué material es, que lo mismo con el pasador, con S, con Q, con P. Bueno, esto es básicamente lo que quería explicarles el día de hoy y yo creo que queda algo muy compacto. Haría falta entonces la parte de simulación dinámica, pero ya quedará entonces para la próxima. En el siguiente video pues les explicaré entonces cómo realizar estos cálculos dinámicos sobre el mecanismo. Pero ya con esto al menos hemos elaborado un ensamblaje, generado su plano de despiece y adicionalmente al menos hicimos una simulación de movimiento del mecanismo sin meter cálculos dinámicos ni de ingeniería. Lo vamos a hacer entonces la próxima vez. Les agradezco mucho la atención. Entonces nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por su atención. Voy a cerrar esto.